Señal directa. En la línea telefónica el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. ¿Cómo está, secretario? José Ángel, muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente. Secretario, para platicar acerca del regreso a clases presenciales, el eventual regreso, ¿sigue en pie? ¿Se han medido y evaluado adecuadamente riesgos y alcances de esta medida? Bueno, José Ángel, como sabes, tenemos lista la fase 2 en lo que se refiere a los procedimientos, a los protocolos, pero aún sin determinar cuándo va a arrancar la fase 2. En el sentido de estar listos sobre las metodologías, los procesos, te diría que sí, por supuesto. Estamos preparándonos bajo distintos esquemas para lo que es indispensable antes de la fase 2, que tú ya lo describías en la pregunta. 1, garantizar que el estado de salud de los maestros sea valorado de tal manera que si alguien está en situación de riesgo no sea expuesto frente a grupo. Y el caso también de la capacitación que todos debemos de tener quienes vamos a pisar una escuela, los maestros, los alumnos, los padres de familia. En ese sentido está en proceso, es una de las determinaciones que se van a hacer, el completar estos encargos previo a la consideración de la fecha de inicio de clases. Lo que nosotros hemos venido haciendo estas semanas es recabar elementos de información para determinar y darle a la mesa de salud los elementos que tienen que ver con los aspectos educativos, y ellos están haciendo lo propio con los aspectos de salud. Secretario, ayer la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, la diputada Mara Robles, comentaba que pues faltaría tomar en cuenta diversos factores que en realidad antes de regresar a clases, perdón el término, ahora sí que todos nos pusiéramos las pilas para en realidad aplicar al 100 los protocolos, el uso continuo de cubrebocas y esto en general toda la población. Y ella hablaba de que sería recomendable esperar por lo menos 9 semanas. ¿Su opinión? Pues bueno, depende del aspecto que estemos evaluando. En conjunto, como es la decisión se compone de 2 grandes bloques de información, una la médica y otra la educativa, yo te podría decir de las educativas, José Ángel, en el sentido de protocolos, pues estamos listos, en el sentido de las adquisiciones que hay que hacer para operar los filtros, estamos listos, en los aspectos educativos sí, pero en los aspectos médicos, evidentemente, recordemos que la decisión se toma en la mesa de salud, y lo que nosotros hemos establecido de comunicación con ellos, nos queda muy claro que ellos están monitoreando un decremento consistente en los contagios como una condición deseable, el hecho de mantener una muy baja ocupación de las camas, hospitales que atienden enfermos de COVID y aspectos en ese sentido. Entonces, no hay una fecha clara porque es multifactorial la decisión, y en ese sentido coincido que hay que seguir preparándonos de mejor manera. Entre más tiempo tengamos, pasan 2 cosas. Nos preparamos mejor, cierto, pero también hay que reconocer que se incrementa el efecto negativo de no ir a las escuelas, como lo es el desánimo de los alumnos, como lo es la eficacia que nos perdemos de estar en la presencialidad, como lo es la relación psicoemocional de los alumnos cuando están en una escuela. Entonces, es algo que en poco tiempo se va a ir disipando, pero también tenemos muy claro que no hay medidas absolutas, es decir, si nos vamos a los extremos, pues lo ideal sería regresar cuando se encuentre la vacuna o un tratamiento efectivo del COVID-19, pero hay quien dice, y esos son organismos internacionales, que eso va a llevar por lo menos 2 años, y creo que nadie concibe 2 años sin estar en las escuelas. Es un extremo muy radical. Que sí sabemos también de regresar ya, pues es que si bien no hemos regresado en México a las clases, hay países que sí lo han hecho, incluso hay países que nunca han detenido su actividad escolar, y sabemos también, y es una consecuencia natural, que los sistemas educativos que han reanudado clases tienen un incremento en los contagios, y esos países que han decidido actuar así, pues sin duda están en ese equilibrio
o suponemos que se está moviendo entre la prudencia y deciden en función a la salud psicoemocional contra la salud física causada por la contención del COVID. Lamentablemente, en muy diversos aspectos no nos podemos comparar con algunos de esos países, secretario. Y vaya, en este tenor, justo el momento en el que se discute el eventual regreso a las aulas, pues hemos visto que de los indicadores hay uno, el de hospitalización, que pareciera sigue manteniéndose en buenos niveles, inclusive a la baja, pero el de los casos activos se ha elevado en las últimas semanas, semana y media. ¿Esto llega a, por lo menos, representar alguna alerta como para reconsiderar lo que, si bien se sigue analizando, pues no todavía lanzar el planteamiento de que ya dentro de 15 días podría arrancarse? Bueno, hablar de 15 días, pues no es una situación que tenga sustento. He visto la especulación que hay en medios de que en 15 días se arrancarán clases. No, lo que se ha dicho es que se va a avisar 15 días previos la determinación de la Mesa de Salud de tener una condición favorable. Y como bien lo refieres, José Ángel, esa condición favorable sin duda va a atender a estos indicadores. Y si un indicador no está teniendo el comportamiento que deseamos, pues sin duda la fecha no será próxima. Justo es a lo que se refería el servidor, que sí, sería el anuncio 15 días antes, aunque tiene razón, secretario, mucho se ha especulado de que a mediados de octubre ya se estaría regresando. Esto no se puede asegurar todavía en estos momentos, ¿verdad? No se puede asegurar y además habrá un procedimiento en la semana previa a esos 15 días, que es la deliberación precisamente del proceder. Por lo tanto, no antes de 3 semanas se estará sucediendo un cambio de la fase 1 a la fase 2. Nosotros hoy por hoy estamos concentrados en la fase 1. Ha probado una efectividad que, si bien no llega a ser la ideal que se tiene cuando uno está en clase, hay que decir que ha habido un esfuerzo muy significativo de padres de familia, profesores y alumnos por tener aprendizajes efectivos en casa, y hay muchas experiencias, evidencias, y hoy que ya cerramos el proceso de inscripción a las escuelas, vemos también con tranquilidad que recuperamos esos alumnos que no teníamos inscritos o nos preocupaba el aspecto de la deserción, que sin duda es algo a lo que le estamos poniendo mucha atención, y nos hemos dado cuenta de que el porcentaje de interacciones con nuestras plataformas digitales todos los días va en aumento. Eso señala también esfuerzos que están haciendo las partes del sistema educativo por tener conectividad, pero también vemos que en comunidades donde no solo es un acto de voluntad, simplemente es de imposibilidad de tener internet, han sido efectivas las asesorías presenciales. Sabrás, José Ángel, que tenemos una encuesta abierta de hoy hasta el 2 de octubre, en donde ya tenemos más de 157,000 padres de familia que nos han dado mucha información, que también se ha especulado que si es la encuesta que nos va a decir cuándo abrir las escuelas, y por supuesto que no. Es la encuesta que nos dice cómo está operando la fase 1 y qué elementos educativos, didácticos, pedagógicos, de atención psicoemocional tenemos que tener en cuenta cuando arranquemos la fase 2. Y uno de esos datos muy relevante es que el 23% de los padres de familia están recibiendo asesoría presencial a través de la cita con el maestro. Es donde nos dice que prácticamente el 80% de nuestra población estudiantil suele tener algún tipo de contacto electrónico a través de celular, y un porcentaje que ronda el 30% a través de una computadora con conexión a internet, y que solo el 2.5% no ha podido tener algún tipo de contacto electrónico. Y cuando digo electrónico, incluso hablo de un contacto en una mensajería de grupo como WhatsApp. Eso para nosotros es una información muy valiosa, porque además la tenemos referenciada en una base de datos que nos permite saber primero si el padre de familia que contesta la encuesta tiene 1, 2 o 3 hijos en nuestro sistema, los hijos que tenga, la ubicación donde estudian sus hijos, y esa información ha sido realmente muy valiosa. Y aprovecho la oportunidad, José Ángel, para animar a que los padres de familia con hijos en edad escolar en Jalisco
puedan hacernos el favor de contestar la encuesta, que la encuentran en nuestras plataformas electrónicas. Lo puede contestar desde un celular. Son solo 30 preguntas. Se contesta muy ágilmente y a nosotros nos da una información vital para nuestro ejercicio educativo. Y esta encuesta, señor secretario, ha arrojado también que la tercera parte de los padres de familia pues se rehúsan, dicen que no quieren que sus hijos regresen a clases sino hasta que exista una vacuna. ¿Estamos en lo cierto en ese resultado hasta el momento? Es correcto, José Ángel, es un resultado preliminar muy interesante porque hemos visto que los padres de familia, ya 160,000, pues no son pocos, ya empieza a ser una tendencia muy clara. Yo te pudiera compartir que en ese corte, saliendo, insisto, que se va a cerrar hasta el 2 de octubre, pero por el volumen ya ves que permanecen constantes las numeralias, y es importante que todos contesten porque tenemos ya información regional muy importante, pero la tendencia parece ser que el 31% de padres de familia se va a sentir cómodo de regresar a las escuelas hasta que exista una vacuna. El 32% lo hará o dice que mandará a sus hijos a la escuela si hay una disminución significativa de contagios, y otra tercera parte, que son estos tres grandes bloques, dicen que están dispuestos a regresar en un mes con protocolos. Bueno. Sí, le escuchamos, secretario. Sí, pensé que se había cortado. Están dispuestos a regresar con protocolos que incluyan filtros sanitarios y demás. Es decir, hay un 66% de padres de familia que estarían dispuestos a regresar, aunque no haya un control completo del COVID. Señal que el propio padre de familia pues se reconoce que hay un riesgo de contagio, sin duda, eso es inevitable cuando empezamos a tener contacto físico con otras personas, pero sí se puede disminuir drásticamente, dicen los especialistas de salud, que hasta en rangos de 99% si se hace un uso adecuado del cubrebocas, si se mantiene el distanciamiento social, etcétera. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, si bien no determina la decisión, sí nos da luces de qué esperar cuando pasemos a la fase 2. Bien. Algo similar, recordarás, José Ángel, que hicimos con maestros, llama la atención que son semejantes las visiones que tienen los padres de familia y los profesores, porque también en la encuesta, que además la emulamos, las preguntas son muy significativas, son como equiparables y comparables. Ahí tenemos un 32% de los maestros que preferirían regresar cuando esté una vacuna. Tenemos el grupo del protocolo más grande, ahí tenemos el 42%, uh-huh. Es decir, 10% arriba que los padres de familia, y obviamente un 21% con protocolos a un mes. En fin, esta es una de las 30 preguntas que se elaboraron, que se les hicieron a ambos, que hemos hecho también a la estructura educativa. Así es una serie de información o de inteligencia de la situación para poder brindarle a la mesa de salud pues elementos que sin duda entran en la ecuación. Tal vez no son los más importantes, pero sin duda pesan. Bien, pues señor secretario, por nuestra parte agradecidos por esta charla, y bueno, habremos de mantenernos al pendiente de los resultados de la encuesta y también de las decisiones que se tomen en los próximos días. Secretario, gracias. Gracias, José Ángel, y gracias por provocar estas reflexiones a través de este tipo de ejercicios. Muy amable.